a decirlo con nombre y apellido, The New York Times, saca un reportaje diciendo que la fiscalía había investigado, más bien habría espiado, tal cual, a gobierno, pues a personajes políticos en la Ciudad de México. Como tal, New York Times dice que Ernestina Godoy, a través de Telcel, mandó a espiar a opositores de la 4T, así como a miembros del gobierno. Según el reportaje del diario, dice que existen registros judiciales que muestran que la fiscal general ordenó a la compañía de Telcel que entregara registros telefónicos y de texto, así como datos de ubicación de más de una docena de destacados funcionarios y políticos mexicanos. La dependencia, dirigida por Ernestina Godoy, presuntamente habría ordenado registros telefónicos de políticos y funcionarios según datos o documentos judiciales que en ningún momento se muestran. ¿Quiénes son supuestamente los personajes que habrían vigilado? Supuestamente a Lili Telles, a Santiago Taboada, a Higinio Martínez, a Alessandra Rojo de la Vega y a Horacio Duarte, supuestamente. No reveló más nombres el diario, pero dijo que había hasta un candidato presidencial destacado. Vaya, no hay que ser muy ingenuos para saber a qué se refieren cuando es candidato presidencial destacado. Pero no diré nombres para evitar. No, sí voy a decir Ebrard. ¿Cuántos candidatos presidenciales tenemos en este momento? ¿O habría bajo esa lógica? En realidad ninguno. Samuel ni siquiera pintaba Ebrard. Pero no lo dice el medio. Los reporteros supuestamente revisaron un expediente judicial donde Telcel reconoció haber recibido órdenes de entregar los registros que abarcaban desde 2021 a 2023 y que la petición fue con relación a investigaciones sobre secuestros y desapariciones. Supuestamente en los documentos judiciales relacionados con la demanda, Telcel reconoce que habría proporcionado registros telefónicos de Taboada en respuesta a 14 órdenes vinculadas a secuestros y al fiscal de Colima para una orden. ¿Qué dice entonces? ¿Cuál es la respuesta de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México? Pues el vocero, Ulises Lara, dice que eso es mentira, que no tienen ningún tipo de registro de haber pedido es la información que describe The New York Times, pero que además van a empezar una investigación para descubrir por qué diantres se difundió. Buenas tardes. Agradecemos su presencia a este mensaje a medios que ofrece esta Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con relación a la información difundida por el diario The New York Times, donde señala supuestas investigaciones relacionadas con números telefónicos de personajes políticos. En ese sentido, precisamos lo siguiente. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desmiente categóricamente haber solicitado a la empresa de telecomunicaciones Telcel escuchas telefónicas o geolocalizaciones de las personas referidas. La Fiscalía General de la Ciudad de México no ordenó a la empresa referida los registros telefónicos de políticos y funcionarios, como lo señala el medio señalado. Esta institución no espía a personajes políticos ni a ninguna persona. Por el contrario, investiga con fines exclusivamente jurídicos. No existen números de oficio o carpetas de investigación en libros de gobierno con la nomenclatura que se señala en la solicitud de información. Toda solicitud de información que realiza esta Fiscalía a una instancia telefónica es en estricto apego a la ley, sin violentar ningún procedimiento o normatividad ni los derechos de alguna persona. Y en ese sentido, como lo señala el diario, esta Fiscalía General de Justicia no solicitó a ninguna autoridad judicial una orden de intervención de telecomunicaciones. Dado lo anterior, se aducirá que la supuesta documentación con la cual se solicitó la información referida a la compañía telefónica es falsa, por lo que se dio vista a la Fiscalía para la investigación de delitos cometidos por servidores públicos para que se lleve a cabo una investigación a fondo para conocer el origen de los supuestos documentos. Además, es imperativo aclarar que no se ha solicitado ni existe alguna orden de aprehensión relacionada con las personas que se señalan. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera:
siempre investiga con el fin de llegar a la verdad y esclarecer hechos que puedan configurar la existencia de un delito. No utiliza sus facultades con fines políticos. Asegurarlo sin pruebas es una especulación. Asimismo, no se tiene dato o información que vincule a dichas personas con investigaciones por secuestro y o desaparición, además de que no se ha dado ninguna orden para realizar investigaciones de este tipo. Es imperativo señalar que el diario referido solicitó información a esta fiscalía, la cual se le otorgó sin que fuera publicada en su totalidad, solamente de forma parcial. Cabe señalar que coincidentemente dicha publicación fue difundida poco después de que el titular o la titular de esta institución denunciara la existencia de una campaña en contra de su ratificación, impulsada particularmente por varias de las personas que supuestamente fueron espiadas. Además, el medio periodístico confunde instancias locales y federales al citar otros supuestos casos en años anteriores a la presente administración y aludiendo a esta fiscalía como si se tratara de la Fiscalía General de la República, cuyas facultades por ley son de orden o fuero diferente. Mantendremos informada a la opinión pública sobre los avances en la investigación iniciada conforme nos permita el debido proceso. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nada. ¿Qué es lo que dice Ulises Lara? Que no tienen ningún, o sea, bajo la información que publica The New York Times, ellos no tienen registro. Además, menciona que ellos se les solicita información a la fiscalía, ellos comparten la información y entonces el medio publica lo que quiso. ¿Qué es exactamente lo que publicó que la fiscalía le entregó? No lo sabemos. Pero hay una declaración en Twitter de Renato Flores Cartas. Renato Flores Cartas es un personaje que está encargado de la comunicación corporativa de Grupo Carso, América Móvil, en este caso sería Telcel. Además es comentarista en Claro Sports y es, pues básicamente, empleado de la empresa. No hay un comunicado formal de Telcel como tal, no lo he visto, no hay como tal que digas Telcel ya informó respecto a esto, no, solamente está el comunicado de este personaje, de Renato Flores Cartas. ¿Qué dice Renato Flores Cartas? Que en relación a la información dada a conocer por el New York Times, les comenta que Telcel y todos los operadores están obligados, con base en la Ley Federal de Comunicaciones y Radiodifusión, entre otros, a proporcionar información a las fiscalías. Esta información, algunos la han tomado como una confesión de que lo que dijo The New York Times es cierto, y otros la han tomado como que es un desmentido. En realidad, lo que está diciendo Renato es un procedimiento que abona a la justicia. ¿A qué vamos? ¿Es ilegal que las fiscalías soliciten registros telefónicos? No, de hecho son parte de las investigaciones. Aquí el punto es que lo que dice The New York Times es que lo que hizo la fiscalía fue solicitar los registros telefónicos y además que solicitó la ubicación geográfica y que investigó a Lili Telles, a Taboada, a Higinio Martínez, a Rojo de la Vega y a Horacio Duarte, que ordenó y registros telefónicos de políticos y funcionarios, según documentos judiciales. Si existieran investigaciones abiertas en contra de ellos que ameritaran conocer a quién le hablaron y cuándo le hablaron, la fiscalía está en todo su derecho y es parte de una investigación, de hecho es lo esperado, que solicite a las empresas que prestan servicios de telefonía que entreguen la información. Punto. Aquí lo que no cuadra y aquí lo que desmiente el fiscal o el vocero de la fiscalía es que de ninguno de los mencionados ellos tienen registro de haber solicitado esta información. Que va a iniciar una investigación para ver quién le dijo eso a la revista o al medio, pero que no existen documentos que puedan respaldar esto. Esto es muy fácil. Si no existen los documentos, entonces The New York Times no publicará absolutamente nada. Si existen los documentos, New York Times podrá publicarlos.
porque pues es una investigación que tienen. Si tienen acceso realmente a los documentos y comprueban que existieron registros, o sea, existe una solicitud de registro de que quieren que Telcel entregue esta información de Lee Telles de Taboada, de Higinio Martínez, de Horacio Duarte, de Rojo de la Vega, pues entonces el medio tendrá que enseñarlos. Esto se resuelve muy fácil. De hecho, yo soy muy partidaria que desde el inicio lo hagan. Lo pueden hacer con versiones testadas para que los datos sensibles no se compartan, que serían en este caso la dirección o el número de teléfono de los usodichos, pero de ahí en fuera podrían perfectamente hacerlo. Ya es información que ellos tienen como medio y es pública, pueden hacerlo y deberían. La fiscalía dice que no tienen la información porque no es cierta. ¿Es ilegal que se pidan registros telefónicos? No, no es ilegal. Pero aquí lo que es interesante es el contexto en el que sale esta investigación o este reportaje y además en el New York Times. Nace en el contexto en donde se está buscando la ratificación de Ernestina Godoy y en donde hay posicionamientos del PRI y del PAN en contra de ratificar a Ernestina Godoy como fiscal general de la Ciudad de México. ¿Por qué no la quieren ratificar? Porque curiosamente uno de los que sale mencionado en el reportaje de New York Times está involucrado en lo que hoy conocemos como cártel inmobiliario, que es Taboada. Alessandra Rojo de la Vega, pues no le conozco mayores delitos, que yo conozca, hay críticas que se le pueden hacer, pero de ahí en fuera no conozco. Lili Telles, creo que también hay muchas críticas que se le pueden hacer, pero de ahí en fuera delitos, pues tampoco. El único que sabemos que sí, que sí está involucrado en un escándalo judicial es Taboada, a quien quieren posicionar como candidato de la oposición o del Frente Amplio rumbo a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y que de hecho el propio PAN y los propios diputados habían tumbado la solicitud de licencia de Lía Limón y la de Rubalcaba, etcétera, para que Taboada fuera el único candidato del Frente Amplio, cuando obviamente pues hay otros intereses sobre la mesa. Ese es el contexto en el que está saliendo todo eso. Habrá que ver en los próximos días si el medio de New York Times publica la información judicial que tiene, que comprueba que se dieron estas solicitudes, habrá que ver qué dice la investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para ver si quién entregó la información. Pero lo que es un hecho es que solicitar registros telefónicos en el marco de una investigación no es ilegal. Lo que se cuestiona, y es lo que queda en duda, es el procedimiento. Si esto es cierto, si no es cierto. Vaya, les digo, el camino es muy fácil para comprobar esto. El medio dice tener la información, la puede publicar, no lo hizo en su primer reportaje, la fiscalía iniciará una investigación y tendrá que ser transparente. Pero de ahí a obviar o a pasar por encimita el contexto político que se está dando en torno a la figura de Ernestina Godoy, definitivamente no debería de pasar desapercibido.